Sábado 15 de enero. Jesús, nuestro hermano fiel. El título de la lección para el día de hoy. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Hebreos 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos capítulo 1 versículo 13. En Hebreos 2, Jesús es el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún hasta el punto de la muerte. Hebreos capítulo 2 versículo 7. En Hebreos capítulo 1 Dios dice acerca de Jesús: mi hijo eres tú. Hebreos capítulo 1 versículo 5. En Hebreos 2, Jesús, al referirse a los hijos de los seres humanos, dice que son sus hermanos. Hebreos capítulo 2 versículo 12. En Hebreos capítulo 1 el Padre declara la soberanía divina del Hijo. Hebreos capítulo 1 versículo 8 al 12. En Hebreos 2, el Hijo manifiesta su fidelidad al Padre. Hebreos capítulo 2 versículo 13. En Hebreos capítulo 1 Jesús es el divino Señor, creador, sustentador y soberano. En Hebreos 2, Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve presentada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 4. Muy bien, hermanos, como podemos notar, la comparación de Hebreos 1 con Hebreos 2 presenta un cuadro de contrastes. En Hebreos 1, Cristo es superior a los ángeles, mientras que en Hebreos 2 es inferior a los ángeles, al menos por un determinado tiempo. En Hebreos 1, Cristo está cerca de Dios a su diestra. Hebreos capítulo 1 versículo 13. En Hebreos 2, Cristo está cerca de nosotros, sus hermanos, y no se avergüenza. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Al contrastar al Cristo preencarnado con la naturaleza humana, Hebreo nos dice que Cristo participó de carne y sangre para ser como nosotros. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Cristo también murió como lo hacemos los seres humanos. Hebreos 2:14. Pero la gran diferencia entre nuestra muerte y la suya es que su muerte logró lo que nuestra muerte nunca pudo. Su muerte liberó a quienes por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2 versículo 15. Cristo es como nosotros, pero diferente de nosotros. Él era verdaderamente humano, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Como Moisés, que eligió la vergüenza por sobre la fama, en Hebreos capítulo 11 versículo 25, Cristo despreció la vergüenza de hacerse humano y morir en la cruz, pero la aceptó de todos modos. Se hizo como nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él. En esto Él no tiene por qué avergonzarse jamás de nosotros. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Incluso cuando podamos exponerlo a la vergüenza pública. Hebreos capítulo 6 versículo 6. Los seres humanos pasan por diferentes pruebas que producen resistencia y finalmente madurez de carácter. Pablo describe a Jesús de manera similar, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Ahora tenemos unas preguntas. ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? ¿Fue desobediente en algún momento? Esa noción obviamente contradeciría Hebreos capítulo 4 versículo 15, que dice que Jesús fue probado en todo como nosotros, pero permaneció sin pecado. Todas estas preguntas y aún mucho más serán estudiadas y aclaradas durante la lección. Así que te invitamos a que no te pierdas ni un solo día de este estudio. Que Dios te bendiga.